Entonces, entrando sobre el tema del TLC, no tenemos mucho tiempo, vamos a ver si podemos hacer esto en unos 45 minutos. Vamos a tratar de ubicar al TLC dentro de 5 elementos centrales. Primero, eso que estamos haciendo con el TLC ya lo hicimos. Más de la mitad lo hicimos con la apertura económica, que se inició en la década de los 80 y se concretó durante la administración Gaviria. Entonces, este experimento de liberar aranceles y dar libertad total para el intercambio de bienes, ya lo habíamos hecho en una gran dimensión con la apertura económica, cuando bajamos los aranceles de 37 a 13%, se eliminaron las restricciones cuantitativas al comercio, se dio rienda suelta a los movimientos de capital, se le generaron toda clase de incentivos a la inversión extranjera y el país giró alrededor de privatizaciones, de manera que esto ya lo hicimos, pero aquí vamos mucho más allá. ¿Por qué? En la apertura nosotros hacemos una liberación del comercio internacional, bajando los aranceles de 37 a 13, y lo hacemos con todo el mundo. Ahora los bajamos de 13 a 0 y no los hacemos con todo el mundo, hacemos un arreglo especial, dándole grandes concesiones a un país que nos lleva una gran ventaja en materia de desarrollo y competitividad. Entonces, lo primero es cómo nos fue con la apertura. Pero además esto pues lo ha hecho todo el mundo. Las liberaciones comerciales, los tratados de libre comercio, el desmonte de los aranceles, la libertad para la entrada de capitales, la creación de marcos favorables para la privatización, pues ha sido la moda del mundo. ¿Y qué le pasó al mundo? Pues es lo mismo que la apertura en Colombia, tenemos que ver qué fue lo que le pasó al mundo. Y hay un ejemplo del ejercicio más importante de integración, que es el euro. Todos los economistas importantes del mundo, premios Nobel, decanos de las mejores facultades de economía, directores de los organismos internacionales, bueno, los que supuestamente saben de esto y han manejado el mundo, todos ellos en consenso reconocieron que el TLC era la pieza económica perfecta, en donde se había logrado que la integración existente entre países, por ejemplo, el caso de Estados Unidos y Brasil, podía hacerse entre naciones. Entonces, a través del TLC, ellos dijeron, mira, aquí tenemos el ejemplo más elaborado de la globalización. Vamos a hacer que los países funcionen entre ellos como funcionan dentro de ellos. Es decir, a través de la unión aduanera, usted logra que los países se integren como si fueran naciones aisladas. Algo que nadie podía conseguir hace 100 años. Pues se armó el euro, nadie podría decir nada, en realidad era la pieza central
de la ciencia económica. Y en este momento, luego de varias décadas, el mundo no sabe qué hacer con el euro. Personas como Krugman, que defendieron esa tesis, pero abiertamente, diciendo que era una aplicación perfecta de las ventajas comparativas, hoy en día le están diciendo a Grecia, a España, sálganse, porque ustedes dentro de ese sistema van a perecer. De verdad que hoy en día la única solución al euro es acabar con el euro, y esa era la pieza mágica. Eso es lo que vamos a hacer acá. Cuando nosotros inauguramos el TLC, el euro, que era el modelo que nos presentaban como ideal para la integración, se está rompiendo a pedazos. Eso lo tenemos que ver. ¿Qué nos pasó acá, pero qué pasó en el mundo? Y luego con esto nos ubicamos en el TLC. ¿Qué cosas estamos haciendo en el TLC? Usted habla de una gran cantidad de artículos, de normas. Esas normas son una restricción, pero el gran problema es que están muy mal hechas. Son de una gran vaguedad. Usted entra al capítulo de movimientos de capital y encuentra que eso da para miles de interpretaciones. Entonces, ¿quién va a ganar con esas interpretaciones? Pues los países que van adelante. Pero prácticamente, como usted lo dice, nuestra constitución económica pasó a manos de Estados Unidos, que no solamente tiene un montón de normas, sino unas normas indefinidas, imprecisas, que puede dar para cualquier tipo de interpretación, y en donde los que van a sacar grandes ventajas son los abogados. Entonces entremos en materia. Entonces los temas son resultados de la apertura, causas del fracaso de la apertura, la Unión Europea y la zona euro. Rápidamente, el domingo pasado les hice un avance. Yo me estaba preparando para venir acá. Entonces, desafortunadamente apareció un aviso y me llamaron y me tocó cortarlo un poquito. Pero quedó mejor porque en una página expliqué por qué fracasó el euro, por qué fracasó la apertura y por qué va a fracasar el TLC y por qué el mundo está montado en una locura total de inequidades. ¿Qué pasa con la apertura económica? Entonces son apertura, causas del fracaso de la apertura, Unión Europea, y luego allí entramos a la negociación del TLC. ¿Y qué nos va a pasar con el TLC? Ustedes dirán, son muchos temas. No, porque todo eso está basado en la misma teoría que yo traté de simplificar el domingo. Entonces no crean, yo vengo muy preocupado con el foro de ustedes. Para mí estas cosas son importantes, porque creo que aquí está la semilla un poco para transformar estos procesos y darle una nueva vida a estos países. Todo esto está basado en una teoría que fue inventada en el siglo XIX por David Ricardo, ustedes lo conocen. Esa es la teoría que sirvió para la apertura. Esa es la teoría que sirvió para el euro. Esa es la teoría que sirve para el TLC. Ustedes dirán, uy, pero esa es una teoría complicadísima. Debe ser algo del otro mundo. No, es del otro mundo
en la sencillez. Entonces, ¿qué pasó con la apertura? Que esa teoría no funcionó. Ustedes dirán, pero ¿por qué no funcionó? Yo les voy a dar unos datos sobre la apertura. La apertura se inicia en la década de los 80 y se pone en todo su vigor en la administración Gaviria, cuando los aranceles se bajan de 37 a 12, se eliminan las restricciones cuantitativas, se libera el tipo de cambio, se le da rienda suelta a la inversión extranjera, y nos decían que con esas transformaciones el país iba a acelerar el crecimiento económico, iba a incrementar el empleo, iba a mejorar los salarios, iba a lograr una gran estabilidad cambiaria, de manera que esa fórmula mágica iba a llevar al país a un nivel de desarrollo nunca antes visto. Entonces miremos 20 años. Y es que esto que yo estoy diciendo ahora, lo dije hace 20 años. Yo no estoy cambiando. Me pueden decir acá, usted si no avanzó nada. Sino nada, me quedé. Pero los culpables de eso son los que siguieron haciendo lo mismo. Entonces yo en este momento estoy haciendo las mismas críticas de hace 20 años, pero sí he aprendido un poquito de la experiencia. Entonces, ¿qué nos pasó con la apertura económica? Luego de 20 años, un periodo suficiente para analizar cualquier ensayo económico. Hace 20 años a mí me podían decir, usted es un pesimista, porque nos está diciendo que esta maravilla va a fracasar. Hoy en día ya no me pueden decir que soy pesimista. Hoy en día soy un pesimista con la razón. Entonces es mejor ser pesimista hacia atrás que hacia adelante. Hace 20 años este tipo no tiene ni idea de lo que está haciendo. No ha estudiado las teorías modernas. No conoce los grandes avances de la ciencia económica. Dicen, no, vamos a lo más simple. Bueno, entonces, ¿qué nos pasa después de 20 años? El país registra la tasa de crecimiento más baja del siglo. El país registra las tasas de desempleo más altas, llega a 23%. El país llega a niveles de informalidad laboral de 65%. La distribución del ingreso se deteriora en forma alarmante. Hace 20 años el coeficiente de Gini era de 0.51, hoy en día es 0.59, 20% más alto. Eso quiere decir que la sociedad se hizo mucho más desigual. El país se volvió estructuralmente dependiente. Antes de la apertura, que era para mejorar el sector externo, el país tenía superávit en la balanza de pagos. Hoy en día tiene déficit. Y ha operado un déficit durante muchos años. Y la situación más grave se dio en el año 99, cuando el país tuvo una crisis, porque el déficit en cuenta corriente de la apertura llegó a 6% del Producto Nacional. Entonces fíjense que tenemos unos resultados aterradores. Sin lugar a dudas, las últimas 2 décadas son las peores del siglo. De manera que lo que nos predecían los defensores de la apertura, organismos internacionales, funcionarios del Banco Central, eminentes economistas de las universidades de Colombia matriculados en el neoliberalismo, era que la apertura económica iba a acelerar el crecimiento, iba a reducir el desempleo, iba a elevar el salario, iba
asegurar la estabilidad de la balanza de pagos, y nada de eso ocurre. Todo fue al revés. Y para no complicarnos, miremos cifra por cifra. En los 20 años, el Producto Nacional crece en promedio 3.5, cuando tradicionalmente crecía más de 4.5. Desempleo. Nunca habíamos tenido desempleo de 23. Lo tuvimos en los últimos 20 años. Nunca tuvimos un retroceso tan grande en la distribución del ingreso como lo señalamos. Lo más lamentable de todo, destruimos el empleo. Hace 20 años se decía que como consecuencia de la apertura, la informalidad iba a bajar de 50 a 25. Hoy en día está en 65. De verdad que todo resultó al revés. Y los señores que hicieron esto, que fracasaron estruendosamente como profesionales, son los que están haciendo el PNC. Entonces, ¿qué les va a pasar? Bueno, dentro de 20 años lo van a ver. Yo por ahora me comprometo en contarles qué pasó en los últimos 20 años. Entonces la pregunta de ustedes, y es ¿qué falló? Bueno, está bien, todo salió al revés. ¿Pero por qué todo salió al revés? Porque la teoría que ellos emplearon de Ricardo es incorrecta. ¿Qué dice Ricardo? ¿Se acuerdan? David Ricardo, tal vez uno de los economistas más preciados de la historia, con Adam Smith y probablemente con Keynes, establecía un principio de una gran audacia, y es que el intercambio comercial entre los países depende de las ventajas comparativas. Todo es lo que decía. Cuando ustedes intervienen en las economías, ustedes no sacan ventaja de las condiciones relativas. Ustedes se empecinan en un mundo que no corresponde a la realidad. Es lo que decía Ricardo: si ustedes abren el comercio, lo dejan libre, de tal forma que sea el mercado el que guía los estímulos de las empresas y de las personas, eso va a llevar a que los países se especialicen en las actividades de ventaja comparativa. ¿Qué quiere decir eso? Que usted se especializa en aquellas cosas que en términos relativos hace mejor y las otras las adquiere en el exterior. Entonces usted se especializaría en los productos en que tiene mayor productividad relativa con el resto. De esta manera usted produce acá lo que hace mejor y adquiere en el exterior lo que en el exterior se hace mejor. ¿Quién se opone a esto? Pues hace 20 años yo era el único que me oponía a esto. Ya, eso es equivocado. Pero si lo dijo David Ricardo, que David Ricardo cometió un error grave de generalización. Su principio podría ser no tan malo hace 200 años, pero hoy en día es una heresia. ¿Qué decía David Ricardo? Ustedes se acuerdan su ejemplo de Portugal e Inglaterra. Él decía: lo que tiene que hacer Portugal es especializarse en vinos y adquirir las concesiones en Inglaterra. E Inglaterra hacer lo mismo. De manera que, especializándose en vinos, Portugal iba a conseguir más vinos y más confecciones. Y lo mismo Inglaterra. Inglaterra, al especializarse en confecciones y exportárselas a Portugal, pues iba a obtener más vinos y más confecciones. Ambos ganaban. Entonces cada uno se especializaba en lo que sabe hacer. Entonces lo que importa no son las productividades absolutas, no es el nivel de desarrollo de Portugal frente a Inglaterra, sino las condiciones relativas.
Portugal, no obstante, está menos desarrollado que Inglaterra, en términos relativos, producía mejor los vinos. E Inglaterra, las confecciones. Pues bien, eso fue lo que nosotros hicimos. Lo que recomendaba Ricardo, eliminamos los aranceles, los bajamos considerablemente, dejamos libre el tipo de cambio, tenemos rienda suelta a la entrada de capitales, a la inversión extranjera, con la idea de que ellos siguieran este principio de mercado, que se especializaran en las actividades de ventaja comparativa. Pues eso es lo que resulta. Usted baja los aranceles, que era una forma de evitar que entraran productos y desplazar en la industria y la agricultura, que desplazaran aquellas actividades en las cuales los productos se adquieren más baratos en el exterior. Entonces, ¿qué es lo que hace la apertura económica? Baja los aranceles, elimina las restricciones cuantitativas para que entren masivamente todos aquellos productos que son elaborados en condiciones más favorables en el exterior. Entonces, cuando usted baja los aranceles y tiene una entrada masiva de las importaciones, y esa entrada masiva de las importaciones se lleva por delante la agricultura de cereales y se lleva por delante la industria de alguna complejidad, aplaudían, decían, ¡qué bueno, qué bueno! Estamos llenos de importaciones que compramos más barato allá, entonces el consumidor va a tener una ventaja. Pero lo más bueno es lo de después, porque vamos a destruir todas esas empresas industriales y agrícolas ineficientes. La economía se va a ir hacia las actividades de ventaja comparativa que elaboramos en mejores condiciones que en el resto del mundo. ¿Cuáles son esas actividades de ventaja comparativa? Café, uchúa, yuca, arracacha y papa. Ahí es donde tenemos la ventaja comparativa. Entonces, ¿qué pasó? Que la economía se fue hacia las actividades de ventaja comparativa. Se destruyó la industria, la agricultura de cereales, y nos fuimos a la agricultura tropical y a la industria de ensamble. Pero ¿qué pasa con estas actividades de ventaja comparativa de Colombia? Que no tienen demanda. De manera que destruimos la industria y la agricultura protegida, es decir, donde los bienes se elaboran a menores precios en el exterior, y nos fuimos hacia una estructura más eficiente, de mayor productividad relativa, pero que no tiene demanda. Entonces, ¿qué pasó? Que nos tiramos la industria y la agricultura y no logramos nada a cambio. Entonces, por eso la economía desciende, porque al destruir la industria y la agricultura, pues, usted produce menos bienes, y como usted cambia de estructura hacia bienes que no le compran afuera, pues a cambio del desplazamiento de la industria y la agricultura usted no recibe nada. ¿Y qué pasa? Que usted en lugar de producir importa, y los productos de ventaja comparativa no tienen demanda mundial, entonces las importaciones aumentan con relación a las exportaciones. Y como usted destruye el empleo de la industria y la agricultura, no lo consigue en la uchúa y en las papas. Es que esto es de una tontería infinita lo que hicieron estos señores. El resultado, la economía pasa a crecer por debajo de lo que venía haciendo. El desempleo, que era de 12, 13, pasa a 23. La balanza de pagos se mueve hacia importaciones sin exportaciones. Resultado, cae el crecimiento económico, cae el empleo, caen los salarios, y luego se genera un déficit creciente de la balanza de pagos.
¿Y qué pasa con ese déficit de la balanza de pagos? Que se aumenta a partir del año 91. Y en el año 99 llega a 6% del PIB. Y es cuando explota la crisis del año 99. La crisis del año 99 fue una consecuencia de una apertura que genera más importaciones que exportaciones. Ahí está. Entonces, ¿dónde estaba mal Ricardo? Que Ricardo se le olvidó la demanda. Ricardo le dice a usted, abra la economía y especialícese en las actividades de ventaja comparativa. Pero Colombia tiene ventaja comparativa en una serie de actividades que no tienen demanda mundial. Entonces, lo que usted pierde entregando las actividades sin ventaja comparativa, no lo compensa en las actividades con ventaja comparativa. Entonces, ahí es donde está mal Ricardo. Por favor, llámenle la atención a los profesores de comercio internacional que les enseñan estas teorías de memoria y que los ponen a repetir lo de Ricardo y a darlos en todas las referencias como si fuera la verdad revelada. El señor Ricardo supone que cuando usted hace una cosa bien hecha se la compra, que cuando yo voy al monte, adquiero una madera y hago un búho horrible, muy eficiente, la gente me lo va a comprar. ¿No sería mejor más bien ir al monte y hacer una mesita que tenga mercado en las tiendas y en los supermercados? Pues bien, Ricardo comete semejante error teórico, semejante error conceptual, que Colombia se especializa en café, uchua, papa, arracacha y agricultura tropical, y todo eso se lo compra, y con eso compensa los destrozos de la industria y la agricultura. Entonces aquí no hay una teoría de una enorme complejidad con un modelo de 25 ecuaciones. No es una sola ecuación muy simple. Ricardo considera que el comercio internacional es un problema de oferta que no tiene que ver nada con la demanda. Pues eso nos iba prácticamente acabando en Colombia, en América Latina y en el mundo. Yo diría que todos los países de América Latina sufrieron crisis por la apertura. Entonces fíjense que no estamos en nada complejo. Fracasa un principio de una enorme importancia, pero también de una enorme simplicidad. ¿Qué era lo que decía Ricardo? El comercio internacional es un problema de intercambios. Entonces aquí lo que juega son las productividades relativas, las condiciones relativas. Si usted hace muy bien la papa y la hachucha, eso no tiene nada que ver con el nivel de desarrollo de Colombia y el resto del mundo. Usted puede llenar al mundo de café y uchuvas y el mundo finalmente las acepta. De manera que ese fue el principio que se montó. Es muy fácil de expresarlo en términos aritméticos. Eso lo hago yo en los cursos de comercio internacional, en los cursos de macroeconomía o de desarrollo, y con unas cifras muy elementales mostrar que eso no es cierto. Pero lo curioso es que un principio con semejante trascendencia en el bienestar de los pobres, de los pueblos, fracasa por una mala visión científica. Aquí, en el caso de Ricardo, ustedes tienen, es un gran fracaso de la ciencia económica en uno de sus principales principios. Y está demostrado en el caso de la apertura colombiana. Entonces, ¿qué es lo que dice Ricardo? Es antiintuitivo. Y en economía cuando hay alguien que sea
antiintuitivo, ténganle mucho cuidado. En las ciencias muy avanzadas se dice que lo científico, que lo importante es aquellas cosas que no corresponden a la intuición. En economía es al revés. Cuando las cosas no coinciden con la intuición, hay que dudar de ellas. Y el caso más típico era el de Ricardo. Él le estaba diciendo a usted, el intercambio, las relaciones entre países dependen únicamente de las condiciones relativas. No tienen nada que ver con las condiciones absolutas, con las condiciones de competitividad de los países. De manera que si usted hace una unión y de un lado está Alemania y del otro lado está Grecia, no pasa absolutamente nada. Lo que importa es que Grecia le mande los productos de ventaja comparativa a Alemania y que Alemania le devuelva los de ventaja comparativa, y eso no tiene que ver nada con los niveles de desarrollo. Bueno, de nuevo, esta es una falacia que es totalmente inadecuada y que es muy fácil de controvertir con simples ejemplos aritméticos. Pero aquí no vamos a los ejemplos aritméticos, aquí vamos a hacer ejemplos del mundo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con esta apertura? Que fracasó ese principio elemental. Usted, al abrir las economías, no cambiaba las estructuras. Usted todo lo que hacía era facilitar que Portugal le enviara el vino a Inglaterra e Inglaterra le enviara las confecciones a Portugal. No tenía que ver nada con las condiciones de Inglaterra y de Portugal. Entonces se abre el mundo, pues la gente dice, no pasa nada. Aquí lo que vamos a tener es una mayor eficiencia porque cada uno se va a especializar en lo que más sabe. Se equivoca. Si ustedes miran el mundo, no tiene que ver absolutamente nada con el principio de ventaja comparativa. Si el principio de ventaja comparativa existiera, usted tendría que unos países se especializan en unos productos y otros se especializan en otros. Entonces Colombia estaría dedicada a la suchua, a la papa y al café, y Estados Unidos estaría especializado en cohetes a la luna, que es lo mejor que sabe. Pero ni el café tiene demanda para nosotros, ni los cohetes a la luna les interesa a la mayoría de la gente. Entonces, si Estados Unidos se dedica únicamente a mandar cohetes a la luna, pues se le queda la mano de obra desocupada. Y si nosotros nos dedicamos a las suchuras y al café, pues la mayoría de los factores se nos van a quedar desocupados. Entonces, ese mundo de dos sectores, que es el que les enseñan a ustedes en comercio internacional, está mal. Entonces nosotros nos hicimos un pacto con los estudiantes de economía, y era que no íbamos a volver a hablar de ese mundo de dos sectores en que cada uno elabora su producto de ventaja comparativa, Colombia uchuva y Estados Unidos cohetes a la luna. Nosotros hicimos un pacto de que por lo menos se necesitan tres sectores y que el grueso no está en los bienes de ventaja comparativa, sino en los bienes comunes. Entonces, si usted mira, Colombia y Estados Unidos va a encontrar que los productos de ventaja comparativa en Estados Unidos son de excepción y en Colombia también son de excepción. La regla general es que Estados Unidos y Colombia elaboran una gran cantidad de productos comunes. ¿Y por qué elaboran esos productos comunes? Porque Ricardo está equivocado, porque los productos en los cuales usted tiene más ventaja comparativa en casi todas partes del mundo no tienen demanda mundial. Entonces eso es para que ustedes se den cuenta que el mundo se movió sobre un principio que no tenía ninguna base científica, que no pasaba el análisis más elemental, lo cual le crea a uno una gran duda sobre los pensadores económicos.
¿Cómo se metieron durante 200 años? Durante 100 y siguen con lo mismo. Pero ustedes me dirán, ¿y qué pasó con eso? Como el mundo no era como ellos decían, como era un mundo en que usted mandaba una cosa y le devolvían otra distinta, sino un mundo en que todo el mundo tiende a producir bienes comunes que son los que tienen demanda, entonces ya no es un intercambio, es una confrontación. Y eso fue lo que le pasó al mundo con la apertura, y por eso no lo han entendido. ¿Qué le pasó al mundo con la apertura? Usted no tiene un intercambio de cohetes a la luna por uchúas. Usted tiene un intercambio de electrodomésticos, de cereales, de partes de automóviles, etc. Y todo el mundo le jala a una serie reducida de productos que son los que tienen demanda. Entonces, cuando hay esa confrontación, todo está mal. Cuando usted tiene esa confrontación, todo el mundo lucha por los mismos productos. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es la bisagra para luchar? ¿Cómo hace China para competir con los mismos productos con Estados Unidos? Baja los salarios. ¿Y qué hacen los Estados Unidos para competir con China y con Colombia? Baja los salarios. ¿Y qué hace Colombia con el TLC? Baja los salarios. Entonces, eso nadie lo podía decir. Decir que el comercio internacional iba a afectar los salarios, eso era una monstruosidad. Eso era no saber de economía. Pues bien, miren qué pasó. Miren qué le pasó al mundo. En los 20 años de globalización, en todas partes del mundo cayeron los ingresos laborales. En todas partes del mundo aumentó la informalidad. En todas partes del mundo el desempleo de jóvenes es aterrador. Y hoy en día el periódico nos dice que Colombia es uno de los lugares en donde este desempleo de jóvenes es mayor. ¿Qué hizo eso? La apertura, la globalización. ¿Por qué nunca se dieron cuenta de eso? Porque pensaban mal, porque teníamos unos señores con premios Nobel que no miran más adelante sus narices. Nunca se imaginaron esta importancia del salario en el comercio internacional. ¿Y por qué no se dieron cuenta? Porque elaboraron unas concepciones idealistas e ideológicas que no correspondían a la realidad. Entonces ya con este resultado mundial, que aquí no hay invento, en mi último libro están todos los datos recogidos del mundo, cifras del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de Harvard, que nos dicen que la regla general del mundo en los últimos 20 años, en los 20 años de la globalización, es la caída del salario real, la disminución de la participación del trabajo en el Producto Nacional y la amplificación de la brecha entre trabajadores calificados y no calificados. De manera que el libre comercio no era neutral. El libre comercio no era independiente de las estructuras de las economías. Nos generaron una competencia realmente salvaje que giraba alrededor de poner los salarios más baratos en todas partes del mundo. Pero esto no se podía anticipar, porque la teoría de la ventaja comparativa decía que el comercio es independiente de los salarios. Entonces fíjense que el problema son las teorías. Eso me lleva al euro. Entonces fíjense que ya vimos la apertura. Ya vimos lo que pasa con la globalización a nivel del mundo. Pero es que esto del TLC, esto de las uniones aduaneras giradas por el libre mercado y el abaratamiento de las importaciones, no es nueva. Tenemos un ejemplo sagrado de la integración guiada por el mercado y por el fundamentalismo, que es el euro.
No hay un economista moderno de reconocimiento que no haya contribuido al euro, ya sea como gestor, como defensor o como promotor. ¿Y en qué se fundamentaba el euro? En el mismo principio de ventaja comparativa. Pero luego de todo lo que usted nos ha contado que ha pasado en el mundo, con ese principio, estos señores del euro tan distinguidos y tan importantes cayeron en la misma. Eso sí que cayeron total. La mejor representación del fundamentalismo del mercado está en el euro. ¿Qué es el euro? Estos señores se reúnen en los lugares más importantes del mundo y dicen: vamos a construir una unión entre países para que estos países en conjunto funcionen como si fueran países individuales. Vamos a conseguir a través de esta unión que Europa, a través de una unión de países, funciona como Estados Unidos, que es una unión de estados. Y esto no tiene ningún problema, porque las relaciones y las condiciones de los países no dependen del nivel absoluto, sino de las condiciones relativas. Entonces, si Grecia tiene ventaja comparativa en una actividad, pues le va a ir mucho mejor, porque va a hacer más de esa actividad con ventaja comparativa y menos de las que no tienen ventaja comparativa, porque las últimas las va a conseguir en el resto del mundo. Entonces aquí todo el mundo le va a ir mejor, porque cada uno se va a ir más y más hacia sus actividades de ventaja comparativa. Y esas condiciones de ventaja comparativa no tienen que ver nada con el nivel absoluto de los países. Entonces, ¿qué es lo que hace el euro? Montemos una unión entre países como si fueran un solo país. Entonces, establecen una moneda única. Todos los países tienen la misma moneda. Entonces, usted no puede sacar una ventaja de la devaluación o la revaluación. Se monta un banco central único para que sea una sola autoridad monetaria, y luego una serie de reglas económicas homogéneas, entre ellas proscribir el déficit fiscal. Todo sobre la base que lo que importa son las condiciones relativas. A Grecia no le afecta a Alemania, a Portugal no lo afecta a Italia. Pues bien, se montó el sistema, ha venido funcionando dentro de ese marco: Banco Central único, moneda única y finalmente reglas homogéneas de comportamiento económico. Todo sobre la base de que eso no tiene problema. ¿Para qué tener monedas distintas si esas monedas no juegan? Lo que importa son las condiciones relativas, no las absolutas. Los salarios, eso no importa, porque aquí lo que juega son las condiciones relativas. Entonces, sobre esta base se arma el euro y entra en problemas, como tenía que entrar en problemas y como nos pasará en poco tiempo con el TLC. Se da un avance muy rápido de Alemania en productividad, que deja atrás a Grecia, a España, Italia, etc. Pero eso no importaba, porque lo que juega es Ricardo, lo que juega son las condiciones relativas. Entonces, Alemania tiene un gran avance en productividad que coloca en una total desventaja a Grecia, a Portugal, a España. Y no se hace nada, porque el mercado debía arreglar esa situación, porque no había nada que hacer
Porque ahí lo que juega es el mito de las concepciones relativas. Entonces, si había un problema entre Grecia y Alemania, todo lo que había que hacer era esperar que el mercado arreglara eso en su sabiduría o que se aplicaran políticas fiscales o monetarias. Pero las condiciones relativas de los países no importaban. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Debido al aumento de productividad, de mayor competitividad de Alemania, se generan grandes superávits de balanza de pagos en Alemania y grandes déficits en España, en Grecia, en Portugal. ¿Y esto qué implica? Pues estos déficits llevan las economías a unas recesiones totales. ¿Y de dónde venía la recesión de Grecia? ¿De dónde venía la recesión de España? De enormes desventajas con relación a los países que tenían superávit. Y eso se veía en las cifras de comercio internacional. Unos déficits impresionantes, nunca vistos en Alemania, en España, Grecia, Portugal, etc. Entonces aquí lo que tenemos es un efecto generado por el enorme avance de Alemania con relación a las economías periféricas de Europa. Esto se trata de arreglar con el mercado y se trata de arreglar con políticas fiscales y monetarias. Y se equivoca en materia grave porque estas políticas no le arreglan a usted el problema de intercambio. Si Alemania tiene azorado a los otros países porque les venden los productos más baratos, eso no lo arregla usted con políticas fiscales, no lo arregla con políticas monetarias, ni siquiera lo arregla con represión laboral. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Reconocer que Ricardo está mal, que el comercio internacional y las relaciones no son determinadas por las ventajas relativas, sino por las ventajas absolutas. La enorme diferencia acumulada de la competitividad de Alemania con el resto de países de Europa no tenía solución dentro de las concepciones clásicas, dentro del fundamentalismo del mercado, dentro de la creencia de que los problemas los resuelve el mercado o los resuelve la política fiscal y monetaria. Entonces, ¿cuál es la solución para el euro? ¿Cuál es la solución para Grecia? Acabar el euro. Porque el problema es teórico. Entonces, la solución no es fiscal, no es monetaria. La solución no es de mercado. La solución es acabar con el euro. Si usted dice, acabar con el euro. Entonces, ¿qué hay que hacer? En primer lugar, poner de lado las teorías que llevaron a esa organización. Entonces, ¿cómo se arregla el problema? Usted tiene un problema de competitividad. Alemania vende los productos más baratos que Alemania y que Grecia. Y mientras exista eso, usted puede aplicar todas las políticas que hay y no se arregla. Eso lo vimos en América Latina miles de veces. Se vio en Argentina con la dolarización. ¿Qué solución tenía Argentina? No pagar la deuda y salirse de la dolarización con una devaluación de 200%. Esa fue. Pero es que en el caso del euro eso no se puede hacer, porque como los problemas son relativos, el tipo de cambio no importa. Entonces, por eso, el sistema se montó con una moneda única en la cual usted no puede alterar los términos de intercambio a través de acciones unilaterales. Entonces, la solución no era política fiscal, ni política monetaria, ni represión laboral, ni regalo de plata a Grecia. En lugar de mandarle plata regalada a Grecia, lo que había que hacer era sacar a Grecia, a España, hacer una gran devaluación y se hubiera resuelto el problema. Porque usted aquí lo que tenía era un gran aumento en la productividad de Alemania, que había colocado en total desventaja a los países,
Y como las ventajas comparativas no resuelven el problema, la única solución era una gran devaluación. Entonces, ¿cuál es la solución al euro? Acabar con el euro. ¿Cuál va a ser la solución para el TLC dentro de unos años? Acabar con el TLC. Entonces ustedes dirán, pero son muy ingenuos, claro. Toda la unión se basa en un supuesto muy elemental, que Alemania, Grecia, España, todos tienen las mismas condiciones, porque lo que importa es lo relativo. Todos ellos tienen las mismas condiciones para equilibrar la balanza de pagos, crecer y generar empleo. No hay diferencia. Esas diferencias son de unos tipos que no conocen bien la teoría económica. Pues bien, los hechos han mostrado que cuando usted tiene una gran diferencia de competitividad, esa diferencia de competitividad solo se puede arreglar a través de modificaciones fundamentales en la estructura de salarios y en los términos de intercambio. Entonces ustedes dirán, que esto es gravísimo, pero es chistoso, porque cuando el euro se está acabando, sus mismos promotores, el profesor Krugman, por ejemplo, ha salido a decir, la única solución es acabar con el euro. Pero si ustedes leen el libro de Krugman sobre Post Economics, publicado en el año 2002, él dice, lo único que se debe enseñar en comercio internacional es que el mundo es guiado por las ventajas comparativas. Lo que importa no es el nivel de desarrollo de los países, es su posición relativa. Entonces, en ese libro dice, ¿qué debemos enseñar en economía? Entonces él dice, en economía debemos enseñar que lo único que importa son las ventajas relativas y no las absolutas, que no tiene que ver nada el comercio con el nivel de desarrollo de los países. De manera que sobre esa base, lo inteligente, lo genial de una unión es poner a países de diferentes condiciones en las mismas situaciones reales, sobre la base de que eso no pasa, de que no pasa absolutamente nada. Pues bien, los hechos nos han demostrado que la acumulación del aumento de productividad de Alemania, incluso de Francia, con relación a los países periféricos de Europa, no se puede compensar con el mercado ni con las políticas fiscales y monetarias tradicionales. Aquí no funcionan los clásicos, aquí no funciona Keynes, aquí funciona el buen análisis, el buen entendimiento de la historia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer una devaluación con el repudio, desde luego, de la deuda. Un poco el modelo argentino, que fue probablemente el primer país del mundo de apartarse de la ortodoxia del Fondo Monetario Internacional, de las ventajas comparativas, etc. Ustedes dirán, y no nos ha contado nada del TLC, es que lo del TLC viene por añadidura. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo con el TLC? Lo mismo, el mismo principio que ha fracasado es, en realidad, la idea fuerza que ha motivado el TLC. Los principios que rigen el TLC son los mismos de la apertura y los mismos del euro. Y en donde aparece más claro el factor del TLC es en las prerrogativas de Colombia a los Estados Unidos, basados en la creencia de que lo que importa son las productividades relativas. Me da pena repetir tanto esta palabra, pero sobre la base de que lo que importa son las condiciones relativas, pues ellos montaron un acuerdo con Estados Unidos en que las diferencias de desarrollo de los países no importan, que Colombia está exactamente en las mismas condiciones de los Estados Unidos para aumentar el empleo, equilibrar la balanza de pagos, etc. Entonces aquí lo único que juega son las concepciones relativas.
el nivel absoluto de los países no tiene que ver nada en las relaciones comerciales. Ustedes me dirán, usted está exagerando. No, señor. Estados Unidos tiene una productividad 6, 7 veces mayor que Colombia en la mayoría de las actividades. Entonces ellos dicen, eso no importa, porque lo que importa es que Colombia pueda exportar aquellos productos con menor diferencia de productividad con los Estados Unidos para adquirir allá afuera aquellos que tienen mayor diferencia. Entonces no nos importa. Lo que tenemos que hacer es esta liberación para facilitar que ampliamos nuestra producción de artículos de ventaja comparativa, sin recordar que en el caso de la apertura se había mostrado que esas actividades no tienen ventaja. Entonces ustedes me dirán, increíble. Increíble que ellos hayan repetido el error del euro y el error, pues lo hicieron, basados en la creencia de que lo que importa son las condiciones relativas. Colombia hace una serie de acuerdos en que le da una serie de gabelas a los Estados Unidos porque supuestamente la productividad no importa, lo único que sirve son las condiciones relativas. Entonces, en primer lugar, Colombia tiene una diferencia de productividad de 7 veces con Estados Unidos. Entonces, si usted tiene en cuenta esa diferencia intuitiva, pues usted dice, señores, nos tienen que dar unas gabelas. No, Colombia baja los aranceles 3 puntos, que ya los había bajado con el APDEA, Estados Unidos, perdón, baja los aranceles 3 puntos, que ya lo había hecho con el APDEA, y Colombia los baja 13. Entonces, en lugar de darle Colombia, en lugar de recibir Colombia ventajas de Estados Unidos, Colombia dice, no importa, nosotros bajamos los aranceles 13 puntos y ustedes lo bajan 3, que ya lo habían hecho con el APDEA, porque eso no importa. Aquí lo que vale son las productividades relativas. ¿Y en dónde más? En la agricultura. Colombia acepta que Estados Unidos, eso lo va a explicar mucho mejor el doctor Suárez, Colombia acepta que Estados Unidos mantenga los subsidios a la agricultura, que es la protección de los países desarrollados, y renuncia a los aranceles a la agricultura, que es el instrumento para los países pobres que tienen menos recursos para esa protección. Entonces, en la agricultura, que es donde el país tiene la mayor desventaja en todo lo que es la producción de cereales, ganado, leche, hace la concesión más grande, y es que estos mantengan los subsidios para abaratar los productos, y Colombia no lo puede contrarrestar con aranceles. Eso no tiene nombre. Los que hicieron eso son totalmente apátridas. No había derecho. Entonces más, ya voy a terminar. Voy a terminar. Bueno, ya voy. Pero te sigo con las concesiones. Tercera concesión, patria. Colombia acepta un arreglo de patentes mucho más restringido que el existente a nivel mundial. Entonces usted entra en un acuerdo con el socio y el socio le pone a usted, en lo que le conviene, condiciones mucho más estrictas que las existentes a nivel internacional. Esto existe en los fertilizantes, en las drogas, etc. Eso lo explicará el doctor Suárez. ¿Y qué más? Colombia lo someten a un sistema de tasa de cambio flexible. Aquí ya la posibilidad de intervenir el tipo de cambio se acabó, con una intervención moderada en algunas compritas y ventas de dólares. En cambio, Estados Unidos tiene una moneda de reserva que le permite inundar el mundo de dólares para devaluar si es que le conviene. Entonces Colombia le da toda clase de ventajas. La gente dice, ¿pero qué importa? Esas ventajas aumentan la productividad de los Estados Unidos, eso no tiene que ver nada, porque aquí lo que juega son las ventajas comparativas.
ese teorema brillante de Ricardo, comienzos del siglo XIX, que no importa que Estados Unidos tenga ventajas y que nosotros le demos más ventajas, porque eso no juega en el comercio. En el comercio lo que juega es que nosotros tenemos una gran ventaja comparativa en papa, yuca y arracacha. Es que eso suena chiste. Es que esto fue lo que ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a Colombia? Colombia entra en un acuerdo con Estados Unidos, en que tiene desventajas estructurales porque su productividad global es inferior, pero además le da toda clase de gabelas a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué nos va a producir eso? Bueno, ya tenemos datos. En los estudios realizados por instituciones independientes, si es que se pueden, hay algunas, pero hay algunas independientes. Y dentro del mismo gobierno se encuentra que el TLC va a significar un aumento de importaciones 3 veces mayor que el de las exportaciones, lo cual va a generar un monumental desequilibrio en la balanza de pagos, al punto que yo creo que Colombia va a ser uno de los países con mayor déficit en cuenta corriente del mundo. Entonces, ¿qué le pasa a usted cuando hace un arreglo y la primera manifestación es un desbordamiento de las importaciones con relación a las exportaciones, cuando esa situación ya se venía dando? Que el comercio internacional va a generar un gran desequilibrio en la balanza de pagos. No se cumple el principio de la ventaja comparativa. ¿Cómo hacemos? Nosotros ya hicimos un pacto en los cursos míos de macroeconomía que metemos 3 sectores, que explicamos esto de Ricardo, que no podemos seguir en semejante error. Pero fíjense que acá hacemos lo mismo del euro, con la misma teoría científicamente equivocada. Y tenemos un resultado, la cifra, que he compartido. El Banco de la República, el Ministerio de Hacienda, de Desarrollo y las instituciones independientes, que no hay muchas, pero que sí. Algunas se han preocupado por este tema, encuentran que las importaciones van a aumentar 3 veces más que las exportaciones. Eso nos va a generar un desequilibrio tan grande o mayor que el que existe actualmente entre Alemania y Grecia. ¿Y cómo lo podemos arreglar? Eso lo vamos a tener que arreglar, lo vamos a tener que compensar con una baja en el salario real. Si tenemos esta diferencia entre importaciones y exportaciones, que va a interferir con el proceso de desarrollo de la economía, con el empleo, ¿eso a dónde nos lleva? Pues eso nos lleva a que todas estas gabelas, a que todos estos errores los tengamos que compensar con un deterioro de los ingresos del trabajo y la formalidad. De manera que esta es la conclusión de los 5 temas que tratamos de discutir rápidamente. Estamos ante un experimento de grandes dimensiones que va a tener efectos tremendamente negativos sobre el país. Lo primero es que vamos a tener un desequilibrio en la balanza de pagos, un deterioro de los salarios, pero ahí no para el drama. Todo esto va a llevar a acentuar la especialización de la economía colombiana. La economía colombiana funciona dentro de un modelo en donde produce bienes mineros y servicios. Los bienes mineros no generan empleo y los servicios generan empleo en informalidad. Todo lo que son las actividades industriales y agrícolas, que es donde está el empleo, en donde está el aprendizaje del oficio, en donde está la demanda mundial, la adquirimos en el exterior. Ese fue el modelo que surgió en los últimos 20 años. Ese modelo se va a acentuar, de manera que el país opera dentro de esa estructura que puede dar algunos
crecimientos temporales que no son sostenibles, pero que a la larga sacrifican el crecimiento, sacrifican el empleo y conducen a una sociedad cada vez más desigual. De manera que ese es probablemente el resultado más trágico en el largo plazo. Y es que todo esto nos lleva a fortalecer la estructura económica de los últimos 20 años que nos generó todos los problemas en materia de crecimiento y empleo señalados, pero adicionalmente nos llevó a una de las peores distribuciones de ingresos del mundo. Esa estructura que se generó durante 20 años se va a efectuar en los próximos 20 años y lo que vamos a tener es un perfil de desarrollo de crecimiento modesto, altos niveles de desempleo, informalidad y todo esto con grandes ampliaciones en las brechas de ingreso que probablemente va a hacer que Colombia se mantenga entre los 3 países más desiguales del mundo, y todo porque nos hemos comprometido con un experimento, con una serie de reformas basadas en teorías equivocadas que el mundo no ha querido rectificar. Incluso personas tan importantes y tan influyentes como Krugman, que en este momento son grandes críticos del modelo mundial, no nos están diciendo toda la verdad, porque ellos nos dicen la globalización está bien, lo que pasa es que se ha hecho mal, el euro está bien, lo que pasa es que no se hizo adecuadamente. No, el gran problema que tenemos en el mundo y en Colombia con el predominio del fundamentalismo del mercado es que estamos montados sobre la base de teorías equivocadas, teorías que suponen que el mundo es plano y como es redondo, todo sale al revés y lo más grave, en detrimento de los sectores populares mayoritarios de la sociedad colombiana. De manera que esas eran un poco las inquietudes que quería transmitirles sobre el CDC y solo les resta agradecerles la atención. Muchas gracias.